Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, y también a todas las personas que nos acompañan en este momento, en este debate de control político. Agradezco la participación en primera instancia a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, también a las personas que nos han apoyado para realizar este debate de control político, en las organizaciones sindicales, igualmente que las organizaciones de las mujeres trabajadoras de servicios domésticos. Igualmente, por supuesto, al ministro, sabemos de todas las ocupaciones, ministro, pero esto es al ministro Ángel Custodio. Sabemos que pues hay una agenda muy apretada, pero justamente este tema es de vital importancia para el país, para este grupo enorme de mujeres, y el ministerio es la autoridad competente para dar esa respuesta. Igualmente agradezco al viceministro Juan Pablo Zárate como a la doctora María Andrea Godoy. Decir pues que este debate surge, vamos a presentar una serie de diapositivas. Quisiera que diera exactamente compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, señalar que este debate surge por las denuncias que hemos recibido. Muchas de ellas están publicadas en los noticieros sobre el abuso cometido contra pues, las trabajadoras domésticas en el marco de la emergencia. Esta situación no es nueva. Previo a la emergencia, las trabajadoras domésticas se encontraban ya desprotegidas por el Estado. Muchas de ellas en Victoria. terribles... Sí, Señora señor. Victoria. Sí, dígame, secretario. ¿Le pueden dar F5? Correcto, para que se pudiera ver bien la imagen. Gracias. Muchas gracias, secretario. Está muy bien. Decía que esta situación realmente no es nueva. Aquí hay una desprotección permanente, sistemática por parte del Estado hacia estas trabajadoras. Muchas de ellas en terribles condiciones de trabajo, sin acceso a la seguridad social y, bueno, con contratos también precarios cuando los contratos de trabajo existen. La gran mayoría no las tienen. Las trabajadoras domésticas están en la base misma de la discriminación y la explotación. Son mujeres campesinas, la gran mayoría de ellas son mujeres rurales, afrodescendientes, a quienes les fue negado la educación en la generalidad, y la oportunidad de escoger un trabajo acorde a sus anhelos. O sea, la mayoría no ha tenido esa posibilidad. Y en muchos casos, la mayoría de estas mujeres son mujeres cabeza de hogar que habitan en los cordones de miseria de las grandes ciudades sin acceso a vivienda digna y a servicios públicos, víctimas de violencia y del desplazamiento forzado, expuestas más al alto nivel de desgaste físico y mental pues, que implica este trabajo. Yo quiero resaltar que ellas son realmente las cuidadoras de muchos hogares, pero nadie cuida de ella, ni de sus hijos, ni hijas, ni de la familia, quienes quedan a cargo incluso del hogar en la ausencia de la madre o de la mujer responsable. No existe un sistema de cuidado serio y a cargo del Estado tampoco, ni una política pública diferencial para estas trabajadoras que fueron declaradas, según la Corte Constitucional, sujetas de especial protección. Quiero que tengan presente eso para que veamos qué es lo que está pasando realmente aquí. Todas estas circunstancias se ven agravadas durante la pandemia, donde muchas de ellas han quedado incluso sin remuneración, se les han disminuido los salarios y las horas de trabajo a quienes trabajan por horas, ¿no? Porque aquí están hablando de legalizar el contrato por hora, pero realmente ellas, la mayoría de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, trabajan por horas, incluso por día. Algunas han sido forzadas a trabajar de internas en los sitios
de labor, como ya lo vimos en una noticia. Yo creo que eso fue de conocimiento público de todo el mundo, a una mujer que la mantuvieron durante tanto tiempo encerrada, más de 15 días durmiendo en el sótano, porque no la dejaban salir en un edificio. Bueno, así que el objetivo de este debate es buscar tener información de parte del gobierno sobre las medidas específicas de protección para estas trabajadoras y establecer una serie de compromisos para llevar adelante una política pública integral en la materia. Creo que esa es una de las urgencias más importantes que ojalá quede consignados y también compromisos concretos en este debate. Bueno, para entender el contexto en donde se enmarca Colombia, es importante que revisemos el estado de la región en cuanto al trabajo doméstico remunerado. Entendamos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima que en América Latina se encuentra el 37% del trabajo doméstico remunerado en el mundo. Eso es muy grande. Según estimaciones de la OIT, un 77,5% de sus integrantes están en la informalidad. Es decir, 8 de cada trabajadoras domésticas está en la informalidad. Ahora, miremos, este panorama no es ajeno al contexto colombiano. Miremos apenas algunas cifras de nuestro país. Para el año 2019, la gran encuesta integrada de hogares arrojó que el sector del servicio doméstico empleó en el país a 688,000 personas, las cuales representan el 3% del total de ocupadas a nivel nacional. Miren este porcentaje. De estas, el 94% son mujeres, siendo la ocupación con más alta participación femenina. La más alta es el labor de cuidado. Remunerado, estamos hablando del trabajo remunerado. 1 de cada 13 mujeres ocupadas en Colombia es trabajadora doméstica. Y apenas 1 de cada 10 de ellas cuenta con un contrato de trabajo escrito, imagínense. De cada 9 trabajadoras, solo 2 están protegidas frente a riesgos laborales. 2 de cada 9 trabajadoras están afiliadas al sistema pensional, lo que deja alrededor del 81% de las trabajadoras domésticas totalmente desprotegidas. Esto es un porcentaje altísimo, grave además, muy grave. Y revisemos ahora en términos de los avances normativos en Colombia para la protección de las trabajadoras domésticas. Encontramos que estos aún son limitados, ¿no? Aquí vamos a citar apenas los que consideramos que son significativos. Por ejemplo, tenemos la ley 1595 de 2012 que aprueba el convenio 189 de la OIT, eso es muy importante, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. También encontramos el decreto 721 del 2013 del Ministerio del Trabajo, precisamente para la afiliación al sistema de compensación familiar, el decreto 2616 del 2013 también, por medio del cual se reglamenta o se regula la cotización por días o semanas a seguridad social. Encontramos igualmente la ley 1778 del 2016 para el pago de prima de servicios. La Corte Constitucional también ha hecho un aporte importante, ha desarrollado una línea de garantía de los derechos de las personas trabajadoras domésticas. Dentro de ellas tenemos la sentencia T343 de 2016, que establece que la conciliación no puede ser usada para desconocer derechos laborales como la seguridad social. Igualmente está la sentencia T185 de 2016, que establece que las trabajadoras domésticas son sujetas de especial protección. Oigan esto, son sujetas de especial protección. Y bueno, pese a ser escasa la normatividad, esta tampoco se cumple.
no se cumple, como lo evidencia la investigación de la Escuela Nacional Sindical, donde prevalece la informalidad y los altos niveles de precarización laboral. El promedio de ingresos a nivel nacional no llega a los niveles de un salario mínimo. Esa es la primera situación. No hay acceso a la pensión, la cotización por días y los BED no han permitido una mayor afiliación y cobertura para acceder a una pensión digna, que es lo que más anhelaríamos para las trabajadoras domésticas. Ahora miremos cuál es el contexto en medio de la pandemia. Un grupo de 16 organizaciones sociales, entre las que se encuentra la CUT, la Escuela Nacional Sindical, la Mesa Intersectorial de Economía de Cuidado, FESCOL, y sindicatos de trabajadoras domésticas, fundamentalmente, aplicaron una encuesta, oigan esto, que es un dato muy importante, una encuesta a 678 personas que laboran en este sector, y ahí encontramos que el 67% de las trabajadoras no son internas. Por tanto, están expuestas al contagio, al usar transporte público y teniendo en cuenta pues que ellas viven fundamentalmente en la periferia, así que regularmente tienen que tomar más de un transporte, así que la situación es compleja en ese sentido. Al 10% de las trabajadoras domésticas, el empleador o la empleadora les ha exigido seguir laborando en medio de la cuarentena. De estas, el 68% no está afiliada a una EPS, por ejemplo. Frente a las medidas de bioseguridad, el 50% de ellas no recibieron elementos de protección, como los guantes, los tapabocas o los antibacteriales, todos estos elementos que se necesitan pues para este proceso. Cerca del 90% de las mujeres se encontraba en sus casas confinadas, sin embargo, alrededor del 50% no recibió salario. Este es parte de ese paquete de personas pues, que ha tenido que supervivir allí en medio de las condiciones. Al 87% de las trabajadoras domésticas las contratan como persona natural y a un 13% por intermedio de una empresa de servicios domésticos que muchas veces operan como bolsas de empleo. El 55% de las contratadas por empresa, bueno, fueron enviadas a sus casas sin garantías laborales. Así que el trabajo interno en medio de la emergencia aumentó en un 60% en el periodo de confinamiento, sin poder ver a sus familiares y bueno, exponiéndose a mayores abusos y a largas jornadas de trabajo en los hogares o en los lugares donde trabajan. Ahora, frente a las respuestas que hemos recibido, frente a este contexto, le preguntamos al Ministerio de Trabajo, bueno, también al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud sobre las medidas implementadas para la garantía de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y encontramos lo siguiente, miren esto. Primero, pues un papel marginal del Ministerio del Trabajo en la articulación con los entes territoriales para el seguimiento del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En su respuesta, el Ministerio señala que la vigilancia del cumplimiento de los protocolos está a cargo de las secretarías de salud, de los entes territoriales respectivos, ¿no? De conformidad con la resolución esta 666 y la 1159 de 2020, sin perjuicio de la vigilancia que pueda hacer el Ministerio de Trabajo u otras autoridades competentes. Pero no especifica iniciativas de articulación con los entes territoriales para las investigaciones de los incumplimientos en caso de que estos se presenten. Resulta inaudito que cada vez que se le pregunte al ministerio sobre aspectos que conformen el contenido del derecho al trabajo, como en el caso de la protección en bioseguridad, señale que no es su responsabilidad. Esto es muy complicado. Si bien el Ministerio de Salud genera los protocolos, el cumplimiento y el seguimiento, pues debe ser liderado por el Ministerio del Trabajo, que es el garante
de estos derechos, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras. Así que las garantías del derecho al trabajo es obligación de todo el Estado en su conjunto. Debe ser integral, en cabeza, por supuesto, del Ministerio del Trabajo a través de acciones intersectoriales efectivas que den resultados concretos. Otro hallazgo fue la ausencia de inspecciones laborales para evitar abusos de empleadores en el marco de la pandemia. El Ministerio informa que está realizando unas mesas de concertación con las trabajadoras domésticas y que, bueno, que no es posible hacer estas inspecciones laborales porque debe protegerse el derecho a la intimidad de los hogares y que por eso proponen unas caravanas móviles. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas mujeres harán las denuncias en frente de su lugar de trabajo y sin tener, y sin temor, pues mejor dicho, a represalias y sin tener garantías, pues, de que no vayan a ser afectadas por atreverse a denunciar cualquier abuso? No puede ser que prevalezca el derecho a la intimidad, al derecho a la vida y al trabajo digno de estas mujeres. Es obligación del Ministerio y del Estado colombiano proteger a sus trabajadoras y no puede marginarse bajo ningún pretexto de llevar a cabo estas inspecciones laborales, que puede ser una medida mucho más efectiva. Otro hallazgo es las ausencias de medidas específicas para proteger el empleo de las trabajadoras domésticas y garantizar el acceso a la seguridad social en concreto. Las circulares, la 021 y la 033 de 2020, establecen unas medidas generales para todas y todos los trabajadores con el fin de proteger el empleo. Existe un vacío en la política diferencial para las trabajadoras domésticas, lo que es preocupante teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y su estatus de especial protección constitucional. Eso es uno de los llamados y preocupaciones que tenemos en esta materia. Bueno, muchas de las medidas que contemplan estas circulares no benefician a las trabajadoras domésticas por la naturaleza, repito, de su trabajo. Frente al acceso a la seguridad social, se mencionan los derechos de afiliación, pero ninguna acción adicional en el marco de la pandemia. Esto no nos da ninguna garantía. También hay otro hallazgo, ¿no? Exclusión de los subsidios a la nómina y subsidio a prima. Si bien el Ministerio de Hacienda señala que las trabajadoras domésticas no se excluyen de estos beneficios en la respuesta que tuvimos, al revisar, pues bueno, los registros, se identifica que los empleadores tienen unas obligaciones, deben contar con al menos 3 empleados a su cargo, que no hayan recibido el aporte estatal en 4 ocasiones. También que el contratante debe aportar copia del registro mercantil y que debe también demostrar la necesidad del aporte estatal certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos. Aquí la pregunta salta a la vista. ¿Cuántos empleadores de trabajadoras domésticas en este país pueden cumplir con esos requisitos? Ministro y demás autoridades del Estado, Ministerio de Hacienda. En Colombia, escasamente los hogares pueden contratar servicios de cuidado y se restringen a una trabajadora doméstica únicamente. En muchos casos, incluso a veces por día. Es decir, no tienen cómo cumplir con estos requisitos que ya he enunciado anteriormente. Bueno, también tenemos otro hallazgo que es la ausencia de mecanismos de denuncia diferenciales para garantizar el acceso a la justicia. El ministerio se remite a los canales digitales o telefónicos, pero no se identifican otros mecanismos de denuncia diferenciados, ¿no? Y vuelve y salta la pregunta, ¿cuántos tienen acceso a Internet? ¿Cuántas pueden sin ningún tipo de acompañamiento y asesoría conocer la ruta de atención y realizar las denuncias a través de llamadas o de los mecanismos que están establecidos?
Se informa acerca de unas piezas publicitarias sobre las que no se señala cuáles han sido el impacto que han producido, ¿no? Además, si estas campañas no vienen acompañadas de inspecciones laborales fuertes o sanciones robustas, pues no será posible que los empleadores cumplan con sus responsabilidades, ¿no? Eso es la primera que una puede concluir allí en este proceso. El ministerio señala que solo puede operar cuando se presente alguna queja y el sistema de información, oigan esto, apenas reporta 9 quejas por incumplimiento y carece, bueno, de una base de datos por sanciones también. Es evidente que su registro indica la ineficiencia de tal mecanismo. Eso no funciona. Por eso la gente no presenta quejas. Bueno, además me permito señalar las afectaciones de las condiciones laborales con el famoso decreto 1174 del 2020. El decreto 1174 sobre pisos de protección social flexibiliza aún más las garantías laborales, afecta de manera desproporcionada a las trabajadoras domésticas, legalizando la informalidad, eliminando la posibilidad de pensión, que antes del decreto era tan lejana ya, e inicia la desaparición del salario mínimo. Ahí sí que ahora estas compañeras trabajadoras domésticas no van a tener la posibilidad ni siquiera de tener un salario mínimo. Con este panorama me permito señalar unas primeras conclusiones. Primero, en medio de toda la vulnerabilidad y precariedad laboral que afronta el país en general, no es exagerado afirmar que las trabajadoras domésticas ocupan el peor lugar de todas. Las bajas tasas de afiliación a la seguridad social, los reducidos ingresos, las dificultades para la inspección o la falta de mecanismos para la negociación colectiva, bueno, desprotegen a las trabajadoras domésticas, en su mayoría informalizadas, y ubican este tipo de trabajo como una de las ocupaciones con mayores déficits de trabajo decente. Esto es muy grave realmente. A excepción de la mesa de concertación, donde ya veremos si hay algún tipo de dinámica o iniciativa por parte del Estado, en la respuesta no se evidencia que exista pues una política pública específica y diferencial para estas trabajadoras, que son una proporción muy significativa del trabajo de mujeres a nivel nacional y también en la economía nacional. La mayoría de las medidas citadas son generales y no se han hecho acciones para proteger a este sector en sus particularidades. Eso es lo que hemos recibido de las respuestas que nos llegaron. Los sistemas de información se limitan a registrar un número ridículo de denuncias. Estamos hablando de 9 denuncias en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Y todas y todos sabemos que hay razones muy fuertes para que exista semejante subregistro vergonzoso. Tenemos el tema de la intimidación, la pérdida del trabajo. ¿Quién denuncia no va o no puede ver con claridad cuáles rutas están establecidas para su protección? Además, nosotros también las podemos ver y observar sin ningún problema. No hay un régimen sancionatorio claro, no hay mecanismos de información adecuados acerca de cómo denunciar o a quién acudir. Eso no está claro. Las mismas características de extrema informalidad en que se desarrolla pues este tipo de trabajo hace que sea muy difícil verificar el abuso. Y bueno, también hay otra de las conclusiones. Una cosa es que este tipo de trabajos se den en ámbitos privados, y otro asunto es que el Estado carezca de herramientas para proteger a las y los trabajadores de cualquier ámbito, mejor dicho. Debe diseñar los mecanismos que permitan intervenir en estas situaciones, y no solo de forma reactiva, sino también preventiva,
Esto creo yo que es de los aspectos más importantes. Esta situación nos reafirma la necesidad de una renta básica, ministro, funcionarios del gobierno, como distintos sectores lo hemos venido promoviendo, pues, que permita tener acceso a las trabajadoras domésticas un mínimo vital para tener una vida digna y además les daría mayor capacidad para negociar sus condiciones laborales y exigir mayores garantías. Se debe pensar ya en mecanismos de formalización, de protección, de prevención de violencias y abusos laborales contra las y los trabajadores domésticos, la mayoría trabajadoras domésticas. El piso de protección social amplía la brecha de inequidad, ya que el paquete de beneficios pues es menor que el otro, o sea, que el de otros ciudadanos. Es necesario que tengamos en claro que el decreto 1174 desnaturaliza el derecho a la salud y a la pensión, ya que no se trata del mismo derecho para, bueno, para todas y todos, sino de una versión reducida de los mismos, legalizando la miseria. Realmente esta situación no puede continuar así para este sector tan importante en estos tiempos de pandemia como es el tema de cuidado y que mayoritariamente son las mujeres las que están realizando estas tareas. Por eso justamente hoy convocamos a este debate de control político por la importancia que tiene a un importante sector de la población trabajadora colombiana. Entonces, muchas gracias a quienes nos están siguiendo, también a la Comisión Séptima por permitir este espacio, igualmente a las personas que nos han colaborado con la información para que podamos y que nos han pedido que realicemos este debate, señor presidente, para poner para visibilizar esta realidad que tenemos frente a un sector tan importante. Le solicito, presidente, el favor de declarar sesión informal para que podamos escuchar a 3 invitadas que tengo para reforzar esta posición que he expuesto en estos minutos. Muchas gracias, presidente, y de verdad también a todos los colegas y las colegas de esta comisión por sus intervenciones, por sus aportes y también por pues conminar al gobierno nacional a que atienda este sector tan importante para justamente en estos tiempos de cuidado, ¿no? En estos tiempos de pandemia, el tema del cuidado. Al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, pues por supuesto que le quiero agradecer el entusiasmo, la participación. Yo entiendo todas las dificultades que ustedes como funcionarios tienen para estar en muchos lugares, pero particularmente, ministro, esta presencia aquí en esta comisión, que además es su comisión, era fundamental para con un sector tan importante como el que representan las compañeras Berta Villamizar, Claribet Palacios y por supuesto que Ligia Alzate. A ellas, además de un abrazo amoroso, les agradezco infinitamente pues esta participación aquí tan efectiva y tan importante. Igualmente a los viceministros, ¿no? Al viceministro Juan Pablo Zárate, que varias veces ha hecho presencia en esta comisión, y a la viceministra María Andrea Godoy. Yo quiero 3 partes, plantear 3 aspectos que me parecen a mí importantes. Uno, frente a los planteamientos. Ministro, vea, yo soy de la oposición, definitivamente de la oposición, y en esa medida estaré siempre, siempre al lado de los trabajadores y las trabajadoras y en particular de las mujeres. Y por supuesto que estaré ejerciendo mi derecho a criticar, a señalar, a hacer control político al Ejecutivo en materia de asuntos que uno considera no están bien, no está bien para este país y que el gobierno podría adelantar. Pero una cosa sí le digo, y es que usted debe saber que en asuntos que tiene que ver
con inversión, con defensa de la paz, con implementación del acuerdo de paz, con defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, allí vamos a estar. O sea, cuente conmigo para eso y voy a plantearle pues algunos aspectos, repito, que no me parecen de su intervención. Usted tiene todo su derecho, pues es el gobierno, está defendiendo sus posiciones, pero considero que no van a ayudar. Y yo un segundo aspecto es en tema de los compromisos inmediatos y unos compromisos más a largo plazo, que me parece muy importante que de este debate de control político se desprendan esos hechos. Entonces, en esa dirección, lo primero que me parece problemático es que nadie se puede afiliar por menos de un salario mínimo. No es crear solamente los mecanismos para aquellos que ganan menos que se puedan afiliar. La pregunta es, ¿por qué ese 41% de las trabajadoras domésticas están por debajo del salario mínimo? Insisto, las políticas no pueden ser nivelar por lo bajo, ¿no? Sino hacer progresivo el acceso al derecho en igualdad, en dignidad para todas y todos los colombianos. Eso no me convence, ministro, lo que usted ha planteado en el aspecto con la sustentación que hace al decreto 1174. Pero ese es un asunto que lo podemos seguir discutiendo. Segundo aspecto, yo quiero preguntar si el decreto 2616, a manera de primer experimento, ya permitía que las trabajadoras domésticas se pudieran afiliar por horas o por día, y si esto ha favorecido a la formalización, porque insistir en el decreto 1147, donde se van a flexibilizar aún más estas medidas, pues me parece algo inoficioso. Y sobre el decreto 1174, quiero citar lo que la OIT comenta sobre el piso de protección social rural, que el senador Velasco, me parece, afirmó que era lo mismo que el piso del 1174. No es eso lo que está planteando, ni lo que está recogiendo el 1174. Afirmando que está mal construido. Dice la OIT, su funcionamiento se basa en un mecanismo voluntario y cuentas individuales de ahorro subsidiadas por el Estado, correspondiendo hasta el 20% del aporte realizado por el beneficiario. La OIT señala que estos mecanismos no respetan los principios fundamentales como el financiamiento colectivo, las prestaciones definitivas, la solidaridad, etcétera, que constituyen la base de la seguridad social y son reconocidas por el convenio número 102 y la recomendación número 202. Otro aspecto es frente a los BEDS. Según información de Colpensiones, que aquí en la Comisión Séptima incluso nos demostró con las cifras, con toda su exposición, y cada uno de los congresistas lo tenemos. Las Colpensiones, con corte a mayo de 2020, los beneficios económicos periódicos no son una pensión y están lejos de ser un ingreso digno en la vejez. Así que cerca de 10.844 personas, de las cuales son las que reciben estos beneficios a través de Colpensiones, de las cuales 6.012 son mujeres. Reciben cada 2 meses un ingreso de entre 40,000 y 100,000 pesos, lo que da por menos de 20,000 o 5,000 o 50,000 mensuales. Esto es muy grave, ministro, y no se puede seguir diciéndole a la gente, engañándole que los BEDS son la panacea. No es cierto, no resuelve el problema de una pensión en la vejez de manera digna para las personas que no tienen una pensión establecida. Y bueno, la pregunta es, ¿eso les parece un ingreso digno para la vejez? Yo considero que no lo podemos seguir diciéndole a la gente porque no es cierto. Otro aspecto, el viceministro de Hacienda, quiero insistirle, bueno, hay un flujo oculto en la economía que son los aportes de todo ese trabajo de cuidado que se encuentra detrás
de que una sociedad funcione, ¿no? Que es la labor que realizan fundamentalmente estas mujeres que hoy están representadas aquí en este foro y que justamente por ellas estamos haciendo este debate. Entonces, es un gran aporte que le hace la economía. El sector de trabajo doméstico tiene una particularidad específica. No es un sector empresarial, es un sector laboral. No se entiende por qué el plan de reactivación económica no contempló medidas diferenciadas para ellas y solo se enfoca en el tema empresarial. Entonces quería plantear estos elementos porque me parece que son importantes que los sigamos teniendo en cuenta. Ahora, frente a los compromisos a corto plazo, aquí, ministro, de verdad le agradecemos y es urgente, como primera medida, es urgente que se reanude la mesa de concertación tripartita por parte, impulsándolo ustedes. Nosotros le tomamos la palabra de ser posible adelantar la reunión cuanto antes, ministro. Por supuesto, y con la venia del presidente de nuestra comisión, estoy dispuesta a contribuir, a aportar, a hacerle seguimiento. Nosotros seguiremos haciendo el control político, mejor dicho, que nos corresponde de esta mesa, que esta mesa funcione, ¿no? De manera permanente y que se pueda cumplir agendas concretas para la participación e incidencia, bueno, de las políticas públicas, en la discusión de las normativas y rutas para superar, entre otros, los siguientes temas, ministro, que me parece que son fundamentales que los tengamos en cuenta. Uno es la discusión sobre el ingreso monetario. Ojalá se genere el escenario de esa renta básica para las trabajadoras domésticas. Esa es una petición fundamental, estructural de las compañeras para mejorar sus condiciones de vida. Otro aspecto es impulsar dentro de la mesa una comisión de seguimiento tanto a la sentencia de la Corte, la T-180, que establece que estas trabajadoras son sujetas de especial protección, y la implementación también del convenio 189 de la OIT. Otro aspecto que creo que hace parte de estos compromisos inmediatos es que se identifique, bueno, el compromiso que se hace el ministerio de que las medidas establecidas en medio de la pandemia cubran también a las trabajadoras domésticas, que se busquen los mecanismos para que esto sea posible, que ojalá podamos darle de manera pronta una respuesta a las compañeras diciéndole, mire, de manera concreta, ustedes están incorporadas en estas medidas de esta manera y que le podamos hacer seguimiento concreto a estos aspectos. También le tomamos la palabra, ministro, para la implementación del plan de choque, que se concrete en la mesa de manera concertada, ojalá con las compañeras, con las mujeres. Otro aspecto es visibilizar de forma rápida el acceso de la app que construyeron las mismas trabajadoras domésticas, ¿no? Pero pensar también en otros mecanismos acerca de cómo hacer las denuncias de manera permanente, que se pueda recoger. Eso hay que buscar mecanismos, ministro. Y imagínense si las mismas compañeras están teniendo esta iniciativa, pues eso es muy importante, pero hay que reforzar esos mecanismos. Otro aspecto, diseñar un programa de prevención a los abusos durante la pandemia, ¿no? Que se han presentado, usted mismo decía, todo ese registro que tienen, pero que en el materia de estas compañeras, pues eso no está tan especificado. Ya le dije, eso es ridículo que existan solamente 9 quejas. Y otro aspecto dentro de estas medidas urgentes es crear el mecanismo para la inspección más adecuada a las circunstancias, si es posible robustecer el tema de las caravanas estas o con otros mecanismos. Ustedes definirán cuál será este aspecto. La mesa también podrá abordar temas de largo aliento y con esto termino, ministro y presidente. Una es trazar pues un plan hacia digamos que hacia la progresividad, al derecho a la pensión. Esto es fundamental para las trabajadoras. Ya escuchamos a las compañeras, el derecho a la pensión constitucionalmente establecido no puede estar supeditado a los límites de la normatividad vigente. Otro aspecto es diseño e implementación de una política integral
dirigida a garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, que sea diferencial, porque ese es el problema, ¿no? Con un enfoque de género, con un enfoque étnico. Ya habíamos dicho que la mayoría de las trabajadoras también tienen esa carga étnica y también son racializadas. Con mecanismos de seguimiento y evaluación claros, con una efectiva estrategia de inspección y vigilancia y control, con participación de las organizaciones que las agrupan. Mire, ahí tenemos, si bien es cierto, no todas están vinculadas, sí hay un considerable número que están organizadas. Otro aspecto es la política de formalización laboral progresiva que cierre la brecha entre el trabajo formal y el trabajo doméstico informal, que ya hemos dicho es bastante alto. Otras dos más, que es el sistema de cuidado con provisiones de servicios por parte del Estado para que el cuidado no recaiga exclusivamente sobre las mujeres, sea en el caso del trabajo doméstico remunerado o no remunerado. Crear también un sistema de información sobre las condiciones de las trabajadoras domésticas. No exige, bueno, información, o sea, en este momento no hay una información oficial sobre asuntos tan preponderantes, tan importantes como es el tema de la violencia en el marco del trabajo, el acoso sexual, el maltrato físico, psicológico, condiciones de salud y nutrición, condiciones de medio ambiente. O sea, son tantos aspectos que cobijan esto que tiene que ver, repito, con las trabajadoras, que no está cubierto, que no se tiene en cuenta. Y un aspecto que es el de fomentar la organización social, gremial, sindical de las trabajadoras domésticas. Es importante que se les acompañe en este proceso, también con el fin de que las mujeres rurales sometidas a desplazamiento forzado, que hayan trabajado en el servicio doméstico, puedan gozar, bueno, de los beneficios acordados en la reforma rural. Es muy importante que se tenga en cuenta este proceso para que las que quieran retornar, por ejemplo, a su ruralidad, cuenten con esta parte de que les retornen la tierra o que le entreguen la tierra de manera gratuita, tal como ha sido una apuesta del acuerdo de paz y para las mujeres rurales en particular. Esto, en términos generales, ministro, presidente, pues este debate para mí y para las compañeras, para Colombia, es muy importante lo que estamos haciendo aquí y yo estoy segura que si hay compromiso real, podemos concretar una política definida hacia la defensa de los derechos de esta población tan importante en la economía colombiana y para las mujeres colombianas. Muchas gracias, presidente.